Bendiciones familia del reino, bendiciones a cada uno. Bueno, hoy comenzamos una transmisión de este programa Edificadores del Reino, hoy desde el Facebook del apóstol Claudio, por, por temas técnicos, así que hoy lo hacemos desde este Facebook. Y bueno, es un honor para mí poder estar con el apóstol Claudio, poder compartir un nuevo programa, seguir edificando sobre lo que estábamos hablando el miércoles pasado, que esa era la oración del Hijo. Y hoy también se nos va a sumar el profeta Kendrick, que ahora cuando él ya nos dé el visto bueno, este, vamos a hacerle la invitación, hacerle la invitación para, para que ya nos acompañe, que él nos va a acompañar con una adoración, le vamos a tener esa bendición. Bueno, apóstol, bienvenido al programa, nuevamente. Bueno, muchas gracias. Dios bendice tu vida, amado. Gracias por esta invitación. Y qué importante es, ¿no? La edificación del cuerpo de Cristo. Qué importante es lo que venimos hablando de los diseños eternos del Padre, ¿no? La importancia de poder estar compartiendo a través de distintas plataformas que el Señor nos ha prestado, nos ha dado para poder impartir junto a cada ministro, ¿no? Hace un rato terminamos junto con la evangelista Marta Carrillo desde Colombia, desde Cúcuta, y bueno, una bendición la palabra, agradecemos a cada uno de aquellos que están siempre ahí, que están compartiendo y están conectados, así que esto es verdaderamente edificar el reino, ¿no? No es que uno está porque así le parece, sino por mandamiento del Señor de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén, sí, apóstol, estuvimos escuchando esa palabra, la verdad que muy interesante, ¿no? Del dominio propio, ¿no? Wow, Qué, qué qué tremendo. tremendo, ¿no? Sí, fue de gran edificación y estos son tiempos de poder, aquellos que estamos siendo edificadores, de poder controlar el dominio propio, ¿no? Porque a veces Cuesta. uno cuesta y uno termina a veces hablando cosas que no tiene que hablar y haciendo cosas que no tiene que hablar y eso puede costar afectar el diseño, ¿no? Por eso también lo importante que venimos hablando en todo este tiempo, ¿no? De poder ser entendidos en los tiempos, de poder ser entendidos eh, en todo y poder hablar justo en los tiempos del Padre, ¿no? Y principalmente Amén. controlar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras buenas intenciones, porque a veces nuestras buenas intenciones pueden afectar cosas del diseño eterno. Por eso nosotros estamos hablando tanto, ¿no? De que venga la luz de Cristo, ¿no? Que esto es mucho más Aleluya. allá que tener la revelación. Porque vos podés tener la revelación, pero sin la luz de Cristo podés tocar diseños. Le pasó a Pedro. Pedro recibe la revelación de Cristo, pero no pasaron ni dos versículos que Jesús le dijo, aparte de mí, Satanás, Wow. porque no entiende las cosas del Padre. Jesús lo tuvo que confrontar, lo tuvo que reprender, ¿no? Por eso es lo que en este tiempo, por eso también la importancia, por qué estamos llevando este programa y por qué le pusimos edificadores del diseño eterno, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través de la luz de Cristo que nosotros vamos a poder entender la voluntad del Padre, que nosotros vamos a poder entender y poder caminar bajo su luz, bajo su entendimiento. Amén. Y eso lo que va a hacer es que no tengamos, que no nos dañemos unos a otros. Porque cuando uno camina, por eso dice Pablo, que Juan dice que aquel que no ama a su hermano camina en tinieblas. Wow. Y tiene tropiezos. Y esos tropiezos tienen que ver con eso, que nos lastimamos unos a otros. Y luego el Padre quiere edificar en la unidad y lamentablemente por no cuidar nuestro corazón, por no tener dominio propio, nosotros podemos herir, podemos romper diseños eternos. Por eso lo importante de este tiempo, ¿no? De ser entendido, ¿no? Por eso fue una bendición esa palabra. Y bueno, ahí tenemos al Ahí ya profeta está. Kendrick, que le vamos a dar una entrada. A ver, ahí estamos. Ahí ya lo agregamos. Dios por la vida del siervo. Bendecimos a Brenda ahí en Moreno. Bendecimos también ahí a la sierva Claudia Rodríguez ahí en Rosario. Aquellos que se van conectando. Bendecimos a la pastora Elvia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y estamos esperando ahí la conexión con el profeta Kendrick y ya así ya lanzamos esta palabra. Luego saludamos ahí al general, ahí a Ah, Abraham Alonso. Abraham. Es un general, te bendecimos y estamos contigo, y vamos arriba.
Vamos para adelante, vamos, general, a no caerse. Bendecimos ahí también ahí a Carlos Espíndola, el siervo desde ahí, desde Berazategui. Gloria a Dios por aquellos que se van. Ahí estamos esperando que ingrese el amado. Amén. Gloria a Dios por su vida también ahí. Hoy las conexiones Hoy las conexiones están a full, así que ahí le mandamos de vuelta. a ver. Ahí te agrego de nuevo, amado. Y ahí pronto, si Dios así lo permite, el viernes lo vamos a tener en sentado. Este viernes no. El viernes siguiente, si Dios así lo permite, lo vamos a tener al profeta Gustavo Alfonso también compartiendo. Amén. Sentado de la mesa del rey. Es una gran bendición. Y bueno, la mesa se va agrandando, y la mesa se van sumando generales y se van sumando, ¿no? Y eso va tomando color. Por eso es importante poder entender los tiempos, ¿no? Lo importante es que el Padre en este tiempo está llamando a la convocatoria, ¿no? De los generales que nos vamos a poder hablar. Bueno, ahí está. Ahí está el profeta. Gloria a Dios. Bueno, nos está robando cámara, amado. Acá le estaba dando y no accedía. Confieso que no soy muy diestro en estas cosas. Y me decía como que volteé el celular. ¿Cómo así? Claro, si no te deja ingresar. Sí, ya pude, gracias al Señor. ¿Cómo están, amados? Carlos, amigos, hermanos. Te abrazo desde República Dominicana. Apóstol Claudio Reyes, un honor poder servir juntos. Se escucha bien, todo está bien, técnicamente hablando. Sí, aquí hay 3 naciones representadas, donde Dios nos ha redimido de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. El Señor nos redimió de nuestras naciones, aunque las representamos localmente, presentando a la iglesia en cada una de esas regiones. Un honor poder estar hoy con ustedes. Disfruté, me lo escuché de nuevo hoy, el mensaje y la palabra impartida, la primera parte del tema de la oración del Hijo, tremendo. Algunos conceptos de esos que se dijeron la semana pasada, es como que quedaron gravitando en mi espíritu desde la semana pasada. Así que creo que vamos a tener un tiempo bien edificante. Y saludo a todos los hermanos que ya se han ido conectando. Sepan que esto para mí, esto es una nueva faceta, el hacer estas cosas. Y acá en República Dominicana, normalmente donde estamos sirviendo es en las casas, junto con nuestra familia, pero sabemos que la palabra que estamos escuchando en las casas es o sea, corre por toda la tierra la voz de Dios, dice en el Salmo 19. Y creo que esa gracia que honro en la vida del amado Claudio Reyes, en este mismo espacio, de hecho, en que es donde se transmite Tabernáculo. Nos prestó el espacio. Una plataforma, un espacio hermoso, de hecho, porque tiene que ver no solamente con conectar a las personas que están sirviendo, sino con darle un aspecto global, darle una plataforma en donde, y el Evangelio es así, el Evangelio puede tener tal vez en cada región una pronunciación dadas las lenguas diferentes, los matices que se hablan, pero es el mismo, es el Evangelio eterno. Y honro la vida del apóstol Claudio, que ha servido como un impulso para muchos de los hijos de Dios que están uniéndose a este tipo de mesas. Exacto. Que tienen que ver con extender comunión en el cuerpo. Amén. Por eso sí, yo me uno también a tus palabras, que ya lo hemos hablado, ¿no? Ha sido una honra lo que él ha hecho y la permanencia, ¿no? La clave acá está la permanencia, porque él hace 2 años y algo, más o menos, cuando empezó todo esto, nunca se imaginó que iba a terminar en todo esto, ¿no? Tremendo. Y el mover que hubo, ¿no? Por eso es lo importante de la permanencia, porque la permanencia es cuando uno permite que el Padre vaya alineando todo conforme a su voluntad, porque cuando uno empieza, a veces no tiene idea de cómo hacer, pero cuando uno permanece, el Padre, y con un corazón sensible, el Padre va alineando todo y va haciendo todo conforme a su voluntad.
Por eso es lo importante de dar el primer paso, por eso es lo importante de avanzar y permanecer a Así pesar de la es. lucha, porque él ha tenido muchas luchas y todo, pero él permaneció. Él permaneció. Y hoy se están viendo los frutos. Eso es Hoy se así. están viendo los frutos en muchas naciones. Hoy se están viendo los frutos que gracias a él no hemos conocido muchos generales y ha sido como una llave para muchos generales para poder unirnos. Y esta plataforma ha sido una plataforma de una gran bendición. Por eso honramos su vida y por eso también y este espacio que nos permitió en este momento, ¿no? de prestarnos su plataforma para poder hacer el programa de hoy. La verdad que ha sido una gran bendición. Bueno, Henry, tenemos que dar un agradecimiento, ¿no? A quien ahí de la parte Sí, que nos está haciendo los diseños, que es una honra también, es una sí, bendición. antes de dar ese agradecimiento, Sí, Carlos, quiero también agradecer al Señor por tu vida y honrarte aquí públicamente ante los demás hermanos. La gente que te ve aquí sirviendo con nosotros no sabe las luchas que tú has estado pasando, pero nosotros que hemos podido tener más allá que un espacio aquí para ministrar juntos, hemos tenido un calor de hermanos y honro tu vida porque te has mantenido firme en hablar la palabra y sé que esto es lo que te está sosteniendo. Como diría Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Y creo que el Señor en este tiempo está confirmando mucho tu servicio a los santos, honro tu vida. Y junto a Cayo tuyo, al que también queremos mencionar, que es un emprendedor, un profesional que nos ha colaborado con su arte gráfico y se llama Carlos, así como tú, Carlos Uribe, y él dirige un proyecto que se llama Taller de Arte Coloru. Y esas imágenes que ustedes ven para promocionar todo esto, nació, se empezó a dar en este programa de edificadores de reino y de repente empezaron a llegar estos recursos que nos incluye, ¿verdad? A nosotros, pero honramos también la vida de ese hermanito amén, que amén, está dándonos un impulso para poder llegar a los hermanos a través de esas promociones. amén, amén. Amén. Por eso pues, queremos honrar su vida Honramos sus y más vidas y sabemos que más gente se va exacto, a ir agregando amén, amén. a Bueno, esto. Kendry, te damos la plataforma porque sé que nos vas a regalar con una adoración para poder entrar luego a la palabra. Así que la plataforma queda en tus manos. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios me da! Y bueno, sepan que todo lo que estamos haciendo juntos está quedando también en YouTube. Lo pueden ir también a ver allá y así también poder disfrutar. Eh, así pueden ir continuando para que no se queden como esta es la segunda parte, sepan que también todas las cosas que hemos estado sirviendo desde que empezamos y también de otros hermanos he visto que se ha ido subiendo a esa plataforma. Les quiero pedir un momentito, aquí me di cuenta que no conecté la laptop y se me está descargando, entonces ahí tengo el piano. Entonces vamos a tener un momento de alabanza. Mientras, remítanme un momentito. Bueno, mientras que Kendry te va acomodando y va acomodando los instrumentos. Bueno, Apóstol, estamos Qué, acá. qué lindo, qué bendición poder estar uniendo distintas naciones, ¿no? Como en este caso Uruguay, Argentina, República Dominicana, pero también están unidas otras naciones cuando se van conectando para compartir la palabra, para escuchar la palabra, ¿no? A través de este hermoso mensaje de la unidad que el Señor nos viene pidiendo, ¿no? Y la importancia de entender la unidad cuando nos está hablando el Señor, que ya él oró al Padre, ¿no? Él hizo una oración, yo creo que fue una de las oraciones con mayor peso trascendental que pueda haber en toda la humanidad, en todo este tiempo que podamos entender. Muchos preguntan si tiene algo que ver el tema del tiempo, la cantidad de horas, minutos, cómo orar, ¿no? Los propios discípulos le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿no? A orar como nos conviene, ¿no? Y creo que esto también nos va ayudando a cada uno, a todos los ministros, a crecer, porque a veces, como dice la palabra, pedís y pedís mal, ¿no?
porque pedís para tus propios deleites, para tus propios beneficios, ¿no? Y el Señor nunca oró para su propio beneficio, sino que Él oró conforme a la palabra y conforme al diseño. Por eso la importancia del nombre, ¿no? Diseños eternos. ¿Qué quiere decir diseños eternos? Algo que se estableció, que fue establecido y que no tiene fin. Amén. Ahí está, por eso también tiene que ver que la palabra dice que nosotros fuimos llamados a hacer las obras que ya fueron predestinadas desde antes de la eternidad. Amén. Desde antes de que nosotros, el Padre ya nos envió como predestinado para hacer unas obras. Por eso es que hablamos de diseños eternos, porque Así es es. parte de eso. Bueno, Henry, si ya estás, nos lanzamos. Ready, sí. Gloria a Dios. Adoramos a Jesús. Creemos que Dios lo sentó en el trono. Es su rey. Y estamos acá justamente en este mismo espíritu que se humilla ante la poderosa mano del Dios vivo. Para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón. Y dice el Salmo 24, ¿quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, eres el Rey, eres el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, eres el Rey, eres el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, tú eres el Rey, eres el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, tú eres el Rey. Y honramos tu corona, Cordero de Dios, que fuiste inmolado en la eternidad. Honramos tu corona, nos postramos a tu soberanía, Rey. Tú eres digno de abrir los sellos, oh Rey. Oh Rey, arrojamos toda nuestra corona, nos postramos, nuestra administración se postra ante ti. Ven a reinar. Para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria, abrimos el corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de gloria. Abro mi corazón. Hosana en las alturas,
y gloria en la tierra. Hosana en las alturas, gloria en la tierra. Hosana en las alturas, gloria en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta atmósfera que tú estás creando, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Prepara la atmósfera, Señor, para tu palabra, Señor. Prepara la atmósfera, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Y que seas tú hablando a través de Damos nosotros. honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Todo fue creado en Él y por medio de Él. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios. No, no hay otro como tú. Jesús, Jesús. No hay otro ni en el cielo ni la tierra digno de abrir los sellos. Solo tú, solo tú, solo tú, Jesús. Porque no hay otro Dios como tú. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Bendito Exaltado. eres. Amén. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Padre, te damos toda la honra a ti, Señor, y te entregamos en esta hora, esta plataforma, Señor, para que seas tú hablando a través de nosotros, Señor. Alíñanos, Señor, en una misma armonía, Señor, en un mismo sentir, Señor, para poder traer una edificación, Señor, conforme a tu diseño, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Ministranos a través de cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú tomando el control, Señor. Que seas tú, Señor. Tú has preparado esta atmósfera ya para la palabra, Señor. Tú has preparado la atmósfera, Señor, para poder ser edificado, Señor, a través de las distintas gracias, Señor.
Te damos gracias, Señor, te damos toda honra, Señor, te damos toda alabanza, Señor, y te entregamos esta plataforma a ti, Señor, conforme a tu voluntad. Bendito sea el Señor. Bendito eres, Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este momento, ¿no? La adoración, la alabanza, cuando viene desde el corazón, mueve muchas cosas. Y qué bueno, ¿no? Que me encantó, ¿no? Ahí cuando la palabra, ¿no? Cuando estaba cantando Kendi, ¿no? Que dice, ¿no? Que aquel que abrirle el corazón a él porque él está, ¿no? Y hay una cosa que nosotros tenemos que prestarle atención, porque la palabra dice que él golpea a la puerta. Amén. Y aquel que le abre su corazón dice que él entrará en él. En él. Porque siempre me enseñaron que él entra juntamente conmigo a tu casa. No, dice que él entrará en él y cenaremos juntos. ¿Pero dónde es la cena? Dentro de nosotros. Porque él vino a habitar en Así nosotros. es. Él vino a nosotros y a través de eso, él junto con mi espíritu, ahí se forma ese alimento poderoso, que es lo que te despierta, que es lo que te activa para la obra. Por eso dice que cenaré y entraré en él. Y eso es importante, por eso es importante entender eso, ¿no? Y ver eso, los pequeños detalles que son parte del diseño. Por eso él siempre quiso habitar en nosotros y a través de nosotros gobernar las naciones, gobernar. Por eso él tiene que ser el Señor, él tiene que ser, él quiere venir. Por eso él limpió la casa para que el Padre podría entrar en nuestras vidas y a través de eso poder edificarte, que eso parte también de lo que habla, por eso también es importante esto, porque esto va a introducir a parte de la oración que Jesús hace, porque Jesús dice, para que donde yo estoy, ellos también estén, y juntos habitemos, y esa habitación está hablando de nosotros. Esa habitación de él, lo que estaba orando era por nosotros, por eso dice, y cenaré, y entraré en él, y cenaremos juntamente con él. Amén. Por eso, ahora le doy el pie, Kendry, arrancás tú con el tema de lo que hoy vamos a hablar, que seguimos en Juan 17, ¿no? En la oración del Hijo, ¿no? Ahí te doy el pie, Kendry, después el apóstol ahí va ahí también sumando, y yo ahí escuchando y aprendiendo. Gloria a Dios. Un maestro con espíritu enseñable. Gloria al Señor. Y sí, estamos edificando y que Dios nos dé luz, porque hablar de eternidad no es cosa que se debe rebajar tampoco. Debemos honrar a cada ministro, cada gente que por fe, es una obra de fe. Hablar asuntos eternos. Pablo dijo que estuvo en el tercer cielo y que vio cosas que es inefable. Inefable significa que no se puede describir. Entonces, imagínese que usted reciba revelación del Espíritu y tenga que comunicar, aparte comunicar algo que no le es dado al hombre, que tiene que venir por la misma revelación. Por eso dice, quienes nos predicaron, ahora estamos, no como por los profetas que ellos administraban una gloria que no era para ellos, sino que ahora administramos nosotros. Y dice que por la palabra que es anunciada por el Espíritu en boca de los apóstoles, en boca de aquellos que Dios escogió. Y esto es interesante. No puedo comunicar cosas del Espíritu por mí mismo. No puedo hacerlo. Entonces la oración tiene mucho que ver, y la oración del Hijo sobre todo en este sentido, porque como hablamos algo que sobrepasa mi naturaleza humana. ¿Cómo podemos encapsular en palabras humanas la palabra eterna de Dios? O sea, esto sobrepasa los lenguajes, esto sobrepasa toda la inteligencia de comunicación que el hombre ha desarrollado a través de las edades. Y estamos aquí ahora para hablar de un misterio tremendo y se basa en la oración de Jesús. Y cuando él estaba en Getsemaní, que es donde yo, por lo menos aquí en Juan no dice que fue en ese momento, pero creemos que fue en ese momento en el que Jesús ora lo que vemos en Juan 17. Y es interesante que las palabras... ¿Qué antes de entrar? ¿Sí? Porque el apóstol me dio el pasaje que hablamos y ya entramos. Apocalipsis, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Apocalipsis 3, 20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y si me oye, y si oyes mi voz
abre la puerta y yo entraré y cenaremos junto contigo. Pero en la otra versión dice, y entraré en él. La otra versión dice, entraré en él y cenaremos juntos. O sea que está hablando, no está hablando solo de él, porque en la oración del Hijo está hablando de él y del Padre. Por eso dice, entraremos juntos y cenaremos con él como amigos. O sea, está hablando de nosotros, de mí, o sea, de yo, el Padre y el Hijo. Por eso entraremos juntos. No está hablando que yo voy a entrar con él. Dice, entraremos juntos en él. Está hablando del Padre y del Hijo. Está hablando de los dos. Y ahí, no sé, por eso estamos, ahí es donde, cuando ahí vamos a entender dónde estamos sentados, dónde nos sentó en los lugares celestiales. Es a nosotros. Por eso dice, y con él juntos. Y dice, ¿y qué dice? Dice, dice, juntos como amigos. Como amigos, ¿qué es lo importante de eso? Porque solo el amigo uno se muestra tal cual es. O sea, cuando uno entra a la casa de un amigo, uno se muestra tal cual es. Uno se muestra con una libertad, con algo. Y las charlas son charlas riquísimas, son charlas de edificación, son otro tipo de charlas. Por eso es importante entender todo esto, lo que Jesús está diciendo, lo que está hablando acá de Apocalipsis. Él quiere convivir con nosotros como amigos, porque Él preparó la casa del Padre, que somos nosotros, para convivir juntamente con en una amistad, en una relación íntima. Es una cena íntima. Es una cena, por eso esto es luz de lo que Él hizo, que parte de todo esto, cuando Él introdujo a los apóstoles a la casa del Padre, y Él cenó con ellos, como amigos, en esa intimidad, y ahí le mostró todo. ¿Y cómo cierra todo eso? Con esta oración. Por eso lo importante de por qué estamos hablando de esta oración y por qué justo se dio eso y por qué la canción que Kendrick cantó, todo va conectado. Sí, todo está, eso estoy mirando, todo está conectado. De hecho, cuando Jesús quería tener comunión con la gente, Jesús comía con las personas que quería tener comunión, las mesas de Jesús. Y si ven las conversaciones que habían en esas mesas, exacto. Es decir, Jesús hablaba cosas que eran de otro, o sea, al público le hablaba en parábolas. Claro, cuando quería tener comunión con la gente, las palabras que se transmitían desde esa comunión eran desde un perfil y desde un entendimiento que tenía que ver con gobierno. Porque el cordero, en esa imagen que vio Juan, era un cordero el que era digno de abrir los sellos y todo eso. Vemos al pueblo de Israel, por ejemplo, en Pascua, fue que ellos pudieron salir. Hubo plagas, 10 plagas, y ninguna de esas plagas determinaron la salida del pueblo de Israel hasta que se comieron el cordero. Porque esa internalización de Cristo en nosotros, del Cordero en nosotros, de que Él entre en nosotros, es lo que nos habilita. Hoy hablaba justo con mi esposa de que el discipulado, que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, pero esto no se trata de formar personas como el primer Adán que fue formado. Exacto. Esto se trata de el aumento del Hijo engendrado. Y estamos hablando justamente de la oración del Hijo. Entonces yo le preguntaba a mi esposa cómo formamos, cómo en este discipulado, Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Es decir, cómo alguien que no fue creado, alguien que existe, que es preexistente junto con el Padre Eterno, es formado en nosotros. Por eso dice, yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero es que el crecimiento de esto no lo puede hacer el hombre. Entonces, no podemos agarrar a las personas que vienen con las cosas que le enseñan sus padres y las costumbres que hay en las naciones, que las emulan y las reproducen los padres muchas veces en la casa. No podemos pensar que con esa mentalidad que llegan las personas a las congregaciones se puede formar un ser eterno. Entonces, estamos hablando del aumento de alguien que existe antes de la fundación del mundo. Por eso vengo hablando desde ahorita. Oren por nosotros, los que nos están escuchando, oren por cada uno de los que tengamos la responsabilidad, que es muy grande, de ponernos delante, hablarles de cosas que no son del hombre, sino que abrimos nuestra boca rogando al Señor que Él ponga sus palabras en nosotros. Y mira qué tremendo eso que
eso que dices de esa conexión entre esa canción, para que entre rey. O sea, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y dice ese texto de donde sale esa canción, dice, álcense puertas eternas, alcen vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y aunque parezca que nos estamos saliendo un poco de Juan 17, el tema, pero es como dejándonos guiar, siendo sensibles al Espíritu, porque ese texto que leíste de Apocalipsis, Dios, Jesús lo estaba mandando no al mundo, no era un mensaje al mundo, era un mensaje a los santos, era un mensaje a la iglesia. De hecho, es un mensaje delicado porque si Jesús está en la puerta llamando, pareciera que del Hades y del infierno él tomó la llave, pero ¿qué pasó ahí? Que no puede entrar a su propia casa. Exacto. Y es tremendo como muchas congregaciones han entrado en mecanismos de tradiciones, porque esto es lo fuerte de las tradiciones, que Jesús dijo que por las tradiciones de los antiguos ustedes invalidan la palabra de Dios. Oigan, qué tremendo es esto, una palabra que fue capaz, o sea, estoy hablando de una palabra que es preexistente. Antes de que hubiera Biblia ya existía la palabra de Dios. Y con esa palabra todas las cosas fueron hechas. Y de hecho esa palabra no solamente es algo que Dios dijo, es Dios mismo. El verbo no solo estaba con Dios, era Dios. Y todo lo hizo con esa palabra. Todo lo que existe es desde esa palabra. Y es tremendo que esa palabra crea todo el mundo, pero las tradiciones y las costumbres las tradiciones de los ancianos, como Jesús lo dijo, hoy en día tienen otros colores esas tradiciones, pero no dejan de ser un mecanismo que sabe neutralizar, que el diablo aprovecha. Donde quiera que hay una tradición humana, el diablo encontró una cueva de ladrones para habitar. Cuando Dios diseñó a Adán, fíjense, Dios nos diseñó paredes. Los hombres, generaciones después, le construyeron templos al Señor, pero cuando Dios edificó su casa en la tierra, construyó a un hombre. Y a este hombre luego lo amplificó, extendió la habitación, sacando a la mujer de dentro de él. Y esto es tremendo, porque cuando se habla de David, del pacto que Dios hizo de sal, pacto eterno con David, lo que Dios le estaba diciendo, muchos hablan de wow, Dios no dejó que David le construyera templo, fue su hijo que le construyó el templo, pero hay una palabra muy interesante en la profecía que le dio Natán a David, que dice que Dios le edificaría casa a David. Una cosa es la casa que edificó Salomón y otra casa es la casa que no se podía edificar con manos humanas. Dios honró la casa que le edificamos nosotros. Dios honra nuestras administraciones locales, incluso nuestras paredes, porque usted le construye al Señor una habitación en una morada que se llama hogar. La casa la construimos con las manos y la habitamos, la llenamos de muebles. Pero el hogar es algo que necesita amor, necesita el calor. La palabra hogar viene de hoguera. Y de ese calor, ahí es en donde no lo podemos hacer sin Dios. Esa es una construcción espiritual en donde Dios nos habilita para que no seamos vanos edificadores. Porque si Dios no edifica en la obra, está escrito, en vano, edifican los edificadores. Entonces tengo acá un texto. Por eso es importante lo que está diciendo. Por eso ese es el espíritu de esta palabra. Cuando dice, yo golpeo la puerta, y porque él está buscando un hogar. Nosotros le hemos edificado casa, pero no le hemos edificado un hogar. Por eso él está hablando de una cena íntima. Por eso en la Pascua eran los hogares. Eran los hogares, por eso era la familia, se compartía, tiene que ver con un igual. Por eso te voy a decir, muchas palabras que han neutralizado esto, porque le hemos edificado casa, pero no le hemos edificado hogar. Porque hoy no se ve un hogar. Hoy no se ve una hermandad como tiene que haber. Hoy los templos están llenos de muchas cosas que no tienen nada que ver con un hogar. Por eso muchas personas no se ven identificados, porque no encuentran un hogar. Por eso cuando Jesús irrumpe y le dice, no tengo dónde apoyar mi cabeza, porque no encontraba un hogar. Y había un templo, y había todo, pero él no tenía dónde edificar su cabeza, porque no encontró un hogar. Por eso ese hogar lo encontró en los apóstoles, en los discípulos. Por eso ahí fue formando el hogar, ahí fue edificando la casa. Porque eso tiene que ver con el hogar, porque una cosa es edificar una cosa, y otra cosa es edificar un hogar.
Y Por eso de lo hecho, pongo cuando hablamos en de su hogar, lugar. claro, cuando hablamos de hogar, sabemos que es algo intangible, algo espiritual, y es una comunión del espíritu. Sin embargo, a lo que Dios llama casa sería ese hogar, porque Dios es espíritu. Nosotros somos los que necesitamos un techo, unas paredes, pero muchas veces no entendemos que cuando Jesús envió de dos en dos a los apóstoles, que ellos llegaban y decían y saludaban la casa, paz, eso que había en ellos, si encontraba un hijo de paz, ¿qué es un hijo de paz? Alguien que tiene vínculos, un ente vinculante en un hogar, que puede sostener un ámbito de hogar, un ambiente espiritual, y por lo tanto, Dios no dejó que David, esto es profético, no dejó que le construyera el templo en aquella generación, porque las manos de David tuvieron muchas guerras, mucha sangre. No se edifica en un término de guerra, lo que se necesitan pacificadores. Por eso dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos son hijos de Dios. Porque donde se ve al Hijo de Dios es entonces donde se ve el material con el que se construye esta casa. ¿O no le pasó así a Pedro, que vio por revelación del Padre, tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Y qué dijo Jesús? Sobre esta roca. Ahí encontró la piedra con la que se edifica la iglesia. Sobre esa roca voy a edificar la iglesia. Entonces, no está todo esto como piezas de un rompecabezas que no, es un asunto que el Espíritu lo ordena en nuestro entendimiento, y la gracia apostólica tiene que ver con traer en orden las cosas y la obra, por ejemplo, de Lucas, en el escrito de Lucas, que él dice que investigó para poner en orden todas las cosas que oyó desde el principio. Y necesitamos no escuchar solamente con un oído ligero las cosas de Dios, porque muchas veces nos adelantamos a proferir cosas sin entender todo el cuerpo de entendimiento de dónde viene eso. Y aquí tengo este texto de Zacarías que habla acerca de algo puntual. Dice, vamos a ver, Zacarías 12, 7, voy a leer. Hablando acerca de David, del pacto que Dios hizo con David, de que le iba a edificar una casa. Y esa casa fue el Señor quien vino a edificar. Esa casa que Dios le dijo a David, yo te edificaré casa. Exacto. Y dice, y librará Jehová, 12:7, las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Jerusalén, de hecho, significa ciudad de paz. Fíjense que va conectado. El que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David. ¿Saben que David significa el amado de Dios? Amén. Quien Dios ama, significa David. O sea, en aquel tiempo quien fuera débil será como David. Y la casa de David, y si lo ponemos ahí, la casa que Dios ama, el lugar donde él escoge estar. En el Salmo 132, David dice, no daré adormecimiento a mis ojos hasta que encuentre un lugar en donde Dios encuentre un reposo. Y ese reposo en el Génesis, Dios lo tuvo después que creó al hombre. Porque el hombre era ese lugar en donde el Padre, en donde Dios iba a encontrar reposo, dada la administración que podía cobrar el hombre de las cosas que Dios creó. Entonces dice, a la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y esto es interesante. Todas las naciones que se levanten contra la ciudad de paz. Pablo dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Fíjense, no dice Jehová el que se levanta como el guerrero, sino el Dios de paz. ¿Por qué? La obra de Satanás, sus raíces etimológicas significa el que establece enemistad. Enemigo significa Satanás. De hecho, la palabra diablo es el que separa a los hermanos. Fíjense, cómo se aplasta esa serpiente, cómo se aplasta las obras de Satanás, haciendo la paz. Por eso lo que pasó en la cruz, cuando él dijo consumado es, no era una derrota,
aunque estaba todo ensangrentado en una cruz, porque cielo y tierra se unieron en ese momento, hubo reconciliación y la casa de Dios estaba volviendo a ser manifestada. Entonces en aquel día dice, y derramaré, perdón, el verso 10, sobre la casa de David. ¿Sobre qué casa? La que él ama. Así que, Señor, ayúdanos a hacer edificios tuyos, vivos. Edifica a Cristo en nosotros. No podemos hacerlo con nuestras manos. Es por tu Espíritu en nosotros. Sobre la casa que tú amas vas a derramar, sobre los moradores de Jerusalén, sobre los moradores de ese ámbito de paz, de esa ciudad de paz, vas a derramar espíritu de gracia y de oración. Y entonces dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es decir, esto de verlo a él, este espíritu de oración y de gracia que es derramado sobre un ámbito de paz, sobre un lugar que Dios ama, va a abrirnos los ojos. En Apocalipsis aparece una imagen tremenda donde un ángel toma el incensario que estaba llena de las oraciones de los santos, que eran el incienso, y fue derramada sobre la tierra. Yo pienso que eso tiene que ver con que Dios está trayendo la oración del Hijo a su iglesia. Y cuando Jesús está en Juan 17, hablando dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjense qué interesante. A tu hijo, porque miren lo que vuelvo de nuevo a Zacarías. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de oración y gracia, de gracia y oración, perdón, y mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿verdad? Y dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Fíjense, se abrirán los ojos y lo que van a ver es al hijo unigénito que menciona Juan. Y ese unigénito es el cual nosotros vamos a ver más adelante, donde dice Zacarías, afligiéndose por él, como quien se aflige por el Espíritu. O sea, si ustedes, yo lo oí hoy de nuevo, el mensaje y la palabra impartida del miércoles pasado. Carlos hablaba de los primogénitos, de los hijos primogénitos. Y una cosa que decía Carlos Barceló era, el amado Barceló era, que cuando Dios habló a Faraón que deje ir a su pueblo, dijo, deja ir a Israel mi hijo, mi primogénito. Pero estaba mirando Dios, en todos ellos estaba mirando a su hijo. ¿Te entiendes? Que es primogénito. Entonces tenemos que ser vestidos de este primogénito. Y el asunto es que ¿dónde se invalida la oración? En que muchos están traspasando esto. Muchos no ven al Hijo, que es algo que tiene que venir por revelación, como le pasó a Pablo. Y la oración que estaba siendo derramada como espíritu de gracia y oración, porque este es el verbo que fue encarnado, que estaba lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? Lleno de gracia. Lleno de gracia y verdad. Y dice que de su plenitud, de la plenitud del Hijo que se encarnó en forma, el verbo encarnado. Entonces estamos creyendo por esta palabra de Dios que se está formando en los hijos de Dios, porque cuando Dios nos da una palabra, Dios no nos está diciendo un argumento para que quede filosóficamente en nuestra mente. No, Dios nos está dando a su Hijo. Oh, Padre, revélanos esto, Señor. Revélanos esto. Porque cuando Jesús está diciendo que él oraba, que era algo que mencionaban también, que él oraba porque la palabra que recibió del Padre se la daba a ellos. Y él oraba para que los que habían de creer por la palabra de ellos. Es decir, estamos hablando de gente que está hablando al Hijo, que está hablando al Verbo, está transmitiendo la sustancia del Hijo de Dios y que por eso se está edificando no solamente una persona en nosotros, sino todo el cuerpo de ese Verbo que cuando se encarna en nosotros va a lograr que nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre, no se interponga, no llene de tierra,
nos vele la manifestación de este Hijo de Dios. Y que la gente pueda entender que si Dios te dio una palabra, es porque está mirando en ti capacidad reproductiva, está mirando órganos que están ovulantes, está mirando a alguien que cuando ese hijo está creciendo, se está gestando, lo va a dar a luz. Y que cuando ese hijo salga de ahí, ¿qué va a pasar cuando ese hijo salga de ahí? Dios está mirando en ti un administrador que le va a criar un hijo a Dios. Alguien con el perfil que tuvo María y José, señores. Y se ha velado el diseño de la paternidad en este sentido. Dios fue capaz de poner a su propio hijo bajo la tutela de hombres humanos, pero déjenme decirles que estos hombres experimentaron la revelación del Padre para poder instruir a su hijo. Imagínense que Dios te está hablando a ti. Lo que Dios te está hablando a ti no es que, Señor, necesito que me des un empleo, necesito que me des un trabajo. No. Necesitamos redefinir mucho de lo que estamos pidiendo. Muchas oraciones, como decía Claudio la semana pasada, no están alineadas a la oración del Hijo. Estamos lanzando oraciones por todos lados, pero no es en función de la oración que como la predicación, que como la profecía, tiene que venir desde el cielo a ser comunicada por nosotros. Es decir, no podemos, sí, claro, podemos comunicar verdades, pero no proceden de nosotros esas verdades. ¿Y dónde se ha perdido el diseño? Los diseños eternos, ¿dónde se han ocultado y dónde Dios los ha recogido en un remanente, en la generación? En que muchas personas pusieron sus propias iniciativas. Muchas personas abandonaron los diseños de la casa de Dios y los diseños eternos se recogen. Dios mira, Jesús lo dijo, no le echen la perla a los sabios. Entonces, quiero mencionar de Juan 17, un texto, y voy luego a Juan 14 para cerrar lo que quiero compartirles. Estoy en Juan 17, en el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Algo interesante que Barceló mencionó es que aparece 16 veces la palabra mundo. Creo que fue ese es el número. Me corrigen si me equivoco, Carlos. Sí. La palabra mundo, se habló muchas veces de la palabra mundo, pero sin embargo el vocabulario de Jesús era en función de aquellos que en medio del mundo el Padre había puesto en la mano de él. Entonces dice, yo les he dado tu palabra. O sea, cuando Jesús le estaba diciendo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque la palabra que contenía Jesús desbarata, destruye al mundo, destruye el sistema del mundo, para construir el sistema que Dios ama. Recuerden que le acabo de decir que David, la casa de David, la casa que Dios ama. Saben que Cristo es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia. Entonces, si este hijo es en el que el Padre tiene complacencia, tengo que ver cómo me transformo en él. Tengo que ver cómo me vacío de mí. Tengo que ver cómo amplifico al hijo para que sea visto en mí, para que el Padre se complazca en mí. Entonces dice, no son del mundo como tampoco yo lo soy. No ruego que lo quites del mundo, porque este es el poder de la levadura del reino. No lo quites del mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esa santificación, ¿cómo Cristo se estaba santificando? Como dice más adelante, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santificación de Jesús fue presentar su cuerpo en la cruz, para que el Hijo de Dios, el que estaba metido en el Hijo del Hombre, pudiera ser manifestado. La cruz lograba sacar al Hijo de Dios que Pedro vio y que Jesús dijo, no se lo cuenten a nadie, guarden esto, porque esto es un misterio. Pero en la cruz el Hijo de Dios se revela, el Hijo del Hombre estaba conteniendo como un envase al Hijo de Dios. Y es interesante entender lo que siguen adelante. Mas no ruego por esto, sino también, bueno, eso lo mencioné ahorita, pero me voy un poco más adelante, que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense, me has amado a mí. Yo soy el lugar que tú me amas. Pero ¿por qué los está amando a ellos? Porque la palabra del Hijo estaba en ellos. Y es la palabra. Y ahora sí me voy a Juan 14. En Juan 14 voy a citar unos versos. Jesús dice, 14:2, en la casa de mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Pablo luego lo refina diciendo, en los lugares celestiales. Estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales, dice. Y fuimos benditos con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Voy pues y les prepararé lugar a vosotros. Es decir, le voy a hacer los muebles, les voy a preparar la cama, porque hay una generación que debe entender que cuando Cristo vino a la tierra, vino a desbloquear una herencia eterna para que los hijos de Dios en la tierra, porque el hombre Dios lo diseñó como un hijo, pudieran administrar esos diseños en la tierra. De hecho, cuando vemos que a David Dios hace pacto eterno, era en función de la herencia que el hijo iba a administrar. Entonces dice, si me fuere les prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En Juan 17 menciona eso también. Él dice, ya yo no estoy en el mundo. Él estaba en Getsemaní, pero él dice, no estoy en el mundo. Porque él sabía que su asiento de gobierno en los cielos era eterno, era inamovible. Y el asunto es que nos tiene que venir la luz de que ese asiento en los cielos también es inamovible en Cristo para nosotros. Entonces me voy un poco más adelante ahora. Me voy al verso 15. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos, para que y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes, fíjense, está gravitando a su alrededor, pero luego estará en ustedes. Entonces, más adelante dice, el verso 24, el 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Es decir, fíjense qué interesante lo que decías ahorita, Daniel, de que entraremos juntos con él. Entraremos juntos con él. Fíjense, mi Padre le amará y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién se va a manifestar? A quien guarda las palabras del Señor. A quien el Padre, entonces hay una palabra acá que no la estoy viendo. Sí, y moraremos en vosotros, y entraremos en vosotros. Que el día yo conoceré a Dios, Padre, vosotros en mí. El 20, perdón, es que me volé el 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ahí es que dice que tiene mis mandamientos y los guarda y los retiene. Una diferencia entre oír la palabra de Dios y retener la palabra de Dios. Por eso a una de las iglesias el Señor le dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. La iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes. Retener tiene que ver con que mantenemos aquel material en nosotros, en donde el Padre construye, porque es la palabra del Hijo de Dios en nosotros. Lo que hará lo siguiente, el verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y dice, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, esto de la oración del Hijo, de que cuando Jesús le dijo a los discípulos, orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjense que todo eso tenía que ver con el establecimiento de un reino. Danos hoy el qué, nuestro pan de cada día. Mucha gente piensa que eso tiene que ver, porque la gente lo asimila en función de su madurez espiritual. Mientras más infantiles somos, lo relacionamos con cosas materiales en mayor proporción que con cosas espirituales. Mientras vamos madurando en Cristo, lo vamos a relacionar con el Hijo de Dios.
que es el pan que descendió del cielo. ¿Cómo desciende el Hijo de Dios del cielo? En forma de pan. Y una pregunta que nos tendríamos que hacer, porque queremos edificar desde materiales y diseños que están en ámbitos eternos. ¿Cómo edificar con diseños eternos? ¿Cómo hago descender esa versión de Kendry, de Carlos, de Claudio y de todos los que nos están escuchando, que está sentada junto con Cristo en lugares celestiales? O sea, que esta visión que vio Juan de una Jerusalén que no era nosotros yéndonos al cielo, porque la predicación es, muchas predicaciones ha sido, o te vas a ir para el infierno, o vámonos para el cielo. Pero Jesús era, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es como que la palabra de Jesús la estamos como que la queremos poner algunos vestigios, que debemos quitar todos esos vestigios. Porque se trata de venga a nosotros tu reino, se trata del reino de los cielos acercado, arrepiéntase y conviértase. O sea, es una violentación a las personas decirle que se arrepientan sin traerle a ese pececito el océano o el ecosistema, porque están fuera, están ahogándose en el mundo. ¿Cómo se van a arrepentir? ¿Cómo van a entrar en bienestar? ¿Cómo van a entrar si no le traemos el reino de Dios o el hábitat en donde pueden regenerarse, respirar, recibir vida? Entonces la oración del Hijo Jesús era coherente. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Orarán así: Padre nuestro que está en los cielos, venga a nosotros tu reino. El pan nuestro de cada día. Yo soy el pan que descendió del cielo en la Pascua. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Fíjense la coherencia que había en lo que Jesús estaba hablando. Todo estaba conectado. Él hablaba del pan que vendría para quitar el hambre en el interior del ser humano. El que se acerca a mí, eso tiene que ver con comunión, no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Es decir, vemos como una generación que está habitando al Señor va perdiendo los apetitos por el mundo. No le llama la atención el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está el árbol de la vida. Todo el lío del mundo empezó por una comida. ¿Cómo lo vamos a resolver entonces? Tenemos que comernos al Cordero. Tenemos que comernos a Cristo. Y esa es la oración del Hijo. Que ustedes estén en mí. Porque si yo me como al Hijo, Él entra en mí. Fíjense, si me como una vaca, ustedes que allá hacen muchas parrillas allá en Argentina. La vaca entra en mí, pero yo no me convertí en la vaca. ¿Me siguen? Pero también nosotros tenemos que presentarnos en sacrificio al Señor. Presentar nuestro cuerpo. Es decir, hay una frase de Narnia, del libro de las Crónicas de Narnia, que es una película que encapsula, y los libros encapsulan muchas cosas que son muchas riquezas, que dice acerca de Aslan, que sería una tipografía de Jesús. Dice, podrías comerme si quieres. Yo prefiero ser devorado por ti a ser comido por cualquier otro, a servir de alimento a cualquier otro. O sea, hablamos mucho, claro, tenemos que comernos al Señor, porque eso tiene que ver con una etapa de cómo Él entra, Él se internaliza en nosotros. Pero la oración de Pablo era, y lo que Pablo decía es, prosigo a la meta. La idea es que quiero conocer a Jesús y el poder de su resurrección para ser hallado en Él. Amén. Tengo que ser absorbido por Él. Absorbida es la muerte. Esto mortal necesita ser absorbido por la vida. Entonces seremos, como dice, creo que en Lucas, y serán hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Entonces, hijos de resurrección no es primariamente lo que tiene que pasar lo que va a pasar, que creemos en fe, que los cuerpos de los santos que han muerto van a levantarse de entre la tumba. Claro que lo creemos. Pero esto tiene que ver con el espíritu de resurrección, que Jesús ya era la resurrección y la vida, antes incluso de resucitar de entre los muertos. Y ese espíritu de resurrección es lo que va a permitir que nosotros operemos en la tierra desde los diseños eternos, sin corromperlos, donde se pierde el hilo con el espíritu de resurrección. Mira, Jesús le dijo, quédese en Jerusalén.
quédense en Jerusalén hasta que sean investidos, porque Él sopló el Espíritu en ellos. Pero muchos de nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, pero no hemos sido potenciados. Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo, pero dice que Él salió en el poder del Espíritu Santo del desierto. ¿Notan la diferencia? Jesús resucita de los muertos y sopla, pasa a vosotros. Y recibieron el Espíritu Santo. Pero le digo, no se vayan, quédense acá hasta que reciban poder. Fíjense la diferencia. Poder tenía que ver, por lo tanto, con una saturación. Es como que vamos a entrar a este laboratorio y vamos a mezclar las botellas hasta que esta sustancia que inicia de una manera se potencie y se convierta en poder. Porque Él sabía que la única esperanza y la única dinámica que estamos clamando, de hecho, que esa dinámica se vuelva a ver en nuestra generación, es que el espíritu de resurrección, en el poder, seamos investidos de ese espíritu para que podamos comunicar al Hijo de Dios. No puede un hombre natural comunicar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios pertenece a un ámbito de resurrección. Muchos escuchan, yo soy la resurrección de la vida, y miran que Él resucitó a Lázaro y se quedan con Lázaro. Y se quedan con el milagro de que, y se abrazan la señal de que es una señal, como cuando vamos en un camino y vemos una señal. Pero no nos llamaron a abrazar la señal. No, nos llamaron, veo las señales, es decir, voy por el camino correcto, debo seguir. Donde Él quería dejarnos depositados, las señales son como que nos encaminan, pero donde Él nos quería dejar depositados era en, yo soy la resurrección de la vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, y la gente lo estaba buscando para hacerlo gobernantes porque querían comer, querían tener sus despensas naturales llenas y su barriga saciada. Y Él se fue porque esa fue la señal. Abrazaron la señal, pero no quedaron depositados en que Él es el pan de vida. Y muchos de nosotros necesitamos librarnos incluso de las señales. Y se entiende. Siempre esas señales van a seguir a los que creen. ¿Por qué? Porque los que creen, el que cree en mí, dice Jesús, no tendrá sed, es decir, opera con la genética, porque la sangre es la sangre del Hijo. Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Jesús. La sangre del Hijo es lo que nos va a nosotros a conectar a esta realidad eterna. Amén. Paz y gracia del Señor. Hasta aquí les comparto esto y les cedo las palabras, mis amados hermanos. Amén. Apóstol, Dios, cuánta riqueza tiró el profeta, ¿no? Y acá nos toca a nosotros, apóstol, armar el puzzle. Qué macanudo, ¿no? y hay cosas, por eso, que aquellos que están desde el principio, quiero que no se pierdan la conexión, porque todo fue conectado. Amén. Todo tiene que ver conectado. Porque nosotros arrancamos con la adoración de Kendrick, que fue tremenda, y hablaba de que él quería entrar en nuestro corazón. Luego fuimos a Apocalipsis 3:24, cuando dice que él está golpeando la puerta, y aquel que abre dice, entraremos en él para cenar. Y eso tiene que ver con una casa. Por eso acá hay diseños eternos de lo que es la oración. Porque mucho se ha hablado de la oración, hay muchos libros de la oración, pero vamos al diseño eterno. La oración tiene que ver con una intimidad en una casa. Por eso Jesús le dice, enciérrate en tu cuarto y en lo secreto el Padre te va a hablar. Tiene que ver con una intimidad. Por eso le dice, y cenaremos. Por eso es una cena, es algo íntimo. No es algo que es monótono que uno habla. Pero para tener esa intimidad, vemos lo que dijo también Kendrick. Cuando David tuvo el deseo de edificarle casa al Padre, dice que cuando halló la paz, halló el reposo, dice, ahí dice, yo estoy en paz, estoy tranquilo, él ya me dio la paz. Yo tengo paz, pero él no tiene casa. Entonces, dentro de esa paz, por eso dice que el Dios de paz pondrá a Satanás. Entonces, cuando vos encontrás esa paz, es cuando vos tenés los accesos para poder edificar la casa, porque la casa de él no se edifica bajo guerra. Amén. La casa de él se edifica bajo paz, porque él es Dios de paz. Por eso la cruz, él quitó la enemistad que había entre el Padre y el Hijo que teníamos en el mundo, porque si no, no se podía edificar la casa. La casa se edifica en paz.
Por eso tiene que ver con una paz, con una paz interior. Entonces ahí cuando vos hacen eso, vos vas a esa intimidad con él. Entonces el padre puede sentirse cómodo porque encuentra una casa de paz. Por eso si encuentras un hijo de paz, la paz estará ahí. Amén. Porque Él es Dios de paz. Nosotros hemos recibido más un evangelio de guerra que un evangelio de paz. Y para el Padre poder mudar y poder edificar la casa, tiene que haber paz. Por eso dice, enciérrate en tu casa, tiene que ver con todo eso. Por eso hay principios que son, lo primero, entendemos que la oración es dentro de un ámbito de paz. La oración dentro de un ámbito de intimidad con Él. La oración es dentro de un ámbito de hogar. Entonces, cuando uno va encontrando todo eso, entonces el Padre, ¿sí? Y ahí viene el Padre y te encuentra los secretos. ¿Por qué? Porque encontró un ámbito de paz, encontró una confianza, encontró una intimidad. Entonces, ahora sí, luego esos secretos, yo tengo que ser un buen administrador, como lo acabó de decir Kendrick. Por eso, a David, en cierta medida, no se lo perdió, y fue en Salomón. Y Salomón, mientras que él fue un buen edificador de eso, porque no lo mismo que Salomón edificó bajo el diseño que le dio David, que le dio su paternidad. Por eso él presenta la sabiduría en una charla entre padre e hijo. En esa charla entre padre e hijo es donde él está edificando. Por eso la oración tiene que ver con sabiduría tremenda. con el Padre. Por eso él le habla al Padre, por eso él nos da la oración al Padre, porque si no hay esa intimidad en un hogar, ¿con qué Dios estoy orando? ¿A qué Dios le estoy orando? Por eso es importante entender todo esto, ¿no? Apóstol, y ahí es donde ahora la entrada a ti, ¿no? Amén. ¿Estamos hablando de paz? ¿Estamos teniendo paz para poder edificar Wow, la casa? qué importante es lo que compartió acá el profeta y de lo que se viene hablando y lo que marca mucho el Señor, ¿no? En este capítulo de Juan, capítulo 17, ¿no? Donde se repite 16 veces mundo, ¿no? La importancia de lo que es el mundo, ¿no? Pero en el verso, en Juan capítulo 17, verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Amén. Qué importante es lo que Cristo vino a este mundo a hacer, ¿no? Él vino, dice en su palabra, a buscar lo que se había perdido, ¿no? La importancia de todo lo que se había perdido a causa de qué? Del pecado, ¿no? Del pecado, de la humanidad, de todo lo que el hombre codició. Porque si nosotros vemos desde el Edén, ¿qué fue lo que codició Adán y Eva en el Edén? El fruto prohibido. Dice que Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir. Y muchos dicen, Satanás viene a robar. No, no viene a robar. Él viene a hurtar, a matar y hurtar. Robo y hurto no es lo mismo. Cuando a vos te roban, viene alguien, creo que todos hemos pasado, hemos padecido tanto el robo como el hurto, ¿no? El robo es cuando viene alguien y te asalta, a punta de arma, de pistola, de un arma blanca, y te sustrae tus pertenencias. En el hurto te sustraen tus pertenencias, pero vos no te das cuenta, ¿no? Entonces, la importancia de entender, ¿no? Todo lo que sucede a través de esto, ¿no? Y muchas veces nos viene a hurtar la paz, muchas veces viene a hurtarnos la comunión, ¿no? Los unos con los otros, ¿no? Lo que Jesús nos manda a hacer, ¿no? A estar compartiendo. Jesús, ¿no? En Juan capítulo 14, capítulo 14, verso, ya te digo.
14:4 dice, ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, santo Dios, ¿no? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dice tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La importancia de entender que cuando vemos a Cristo vemos al Padre. Por eso cuando él habla en Juan, ¿no? Pide y ora por aquellos, no solo los que estaban en ese momento, sino los que estamos en este tiempo, ¿no? Los que han de venir, los que han de creer en su palabra, ¿no? Pero también la importancia de entender, ¿no? Lo que dice cuando él habla, ya no lo llamaréis siervo, lo llamaréis amigo, ¿no? La importancia de cuando nos habla en este versículo que le compartía acá al maestro en la palabra, ¿no? En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, en la versión actual, ¿no? En la palabra viva dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Señor quiere ser nuestro amigo. Ahora, verdaderamente nosotros estamos interesados en que Jesús sea mi amigo. Dice la palabra, ¿no? Que un amigo da la vida. Y es lo que hizo Jesús por nosotros hace más de 2000 años. Él dio su vida, ¿no? Vemos el pacto, ¿no? de Dios con Noé, cuando dio el arco iris por pacto, ¿no? Vemos el pacto que hizo con David, ¿no? Que le dio casa para que edificase a su hijo, a Salomón. Pero vemos el pacto eterno que Dios hizo a través de su hijo. Y ese pacto eterno fue un pacto que sobrepasó todos los pactos, ¿no? Para que todo en aquel que en él crea, dice la palabra en Juan, ¿no? Capítulo 3, dice, verso 16, más todo aquello que en él creen, no se pierdan, sino tengan la vida eterna. Ahora muchos no han entendido el Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Por doctrinas de hombre, por salirse de la verdadera palabra, ¿no? Y por querer interpretar algo sacando un texto de contexto para poder tener un pretexto, ¿no? Donde verdaderamente nosotros tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Yo no puedo edificar un fundamento sobre mi propia concupiscencia, sobre nosotros la de cada uno, sino sobre la roca que es Cristo. Y esto es buscar dentro de las Escrituras verdaderamente lo que el Padre quiere en este tiempo hacer, unir. Él no quiere separar, Él no quiere que se toquen los diseños, Él no quiere que se saque algo de lo que Él ya estableció desde la fundación del mundo. ¿Cómo hacemos hoy en día para poder edificar, ¿no? Un cuerpo, ¿no? Cuando va Nicodemo y le habla al Señor, ¿no? Y el Señor Jesús le habla a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y ahí es a donde él le dice, pero ¿cómo nacer de nuevo un hombre siendo grande, siendo adulto? Entrar de nuevo en el vientre de la madre, ¿cómo hace un hombre? ¿No? Y tú me preguntas esto, le dice Jesús, ¿no? Tú siendo maestro en la palabra. Y a veces pasa esto, ¿no? Que muchos se jactan de tener doctrinas, doctorados, ¿no? Y no es criticar, sino es ponernos a pensar un poquito, ¿no? Ponernos a analizar un poquito si verdaderamente estamos caminando a la luz de la palabra, si no ha entrado la serpiente antigua, como entró en el caso de que entró en Adán y Eva, y le vino con la palabra,
porque a Eva le vino con la palabra, ¿no? De la misma manera que con la palabra le fue a Jesús en el desierto, ¿no? Queriéndole tentar. Porque lo primero que va a venir es la tentación. Y muchos dicen, y Dios me tentó. No, Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Dios jamás tienta a nadie. Pero sí permite que seamos zarandeados, sí permite que pasemos desiertos, sí permite que pasemos por valles, porque Él quiere probarnos, a ver si verdaderamente le hemos creído a Él, y si verdaderamente confiamos en Él, y si verdaderamente estamos dispuestos a obedecer. Porque el Evangelio se trata de eso, de obedecer la palabra de Dios. Acá no hay mucho secreto, es leer y poner por obra la palabra. Acá no hay nada que sea oculto dentro de la palabra. Por eso la importancia de entender Jeremías, cuando Jeremías, siendo un hombre que estaba en una posición muy buena, siendo el copero del rey, es llevado a estar preso, cautivo. Y él no entendía el por qué, porque vos decís, no hice lo malo, amo a Dios, guardo la palabra, predico el evangelio y voy preso. Y él le dijo, el Señor le dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que son ocultas, ¿no? Y son reveladas por Dios, pero ¿cuándo? Cuando nosotros le clamamos, cuando entramos en la intercesión, y por intercesión tenemos uno que es por sobre todo el Maestro, ¿no? Aquel que intercede por nosotros delante del Padre. Por eso la oración del Hijo tuvo un peso muy importante. Tuvo un peso muy importante sabiendo y entendiendo de que Él nos dejó la llave. Él nos entregó la llave. Y al habernos entregado la llave, nos dio el tesoro más grande. Porque muchos creen que la riqueza en la tierra es amontonar casas, amontonar 4x4, autos último modelo, ¿no? Tener las mejores mansiones. No, no se trata de tener eso. Jesús dice que no tenía morada, no tenía dónde apoyar su cabeza. Pero vemos a los discípulos, ¿no? Y aquel que le amaba, ¿dónde apoyaba su cabeza? En el pecho del Maestro. Por eso la importancia del corazón, lo que hablábamos hoy, ¿no? Hoy lo que hablábamos con la evangelista, la importancia de lo que es el corazón. La importancia de entender, guardarnos, ¿no? Guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. La importancia del corazón cuando habla David, un hombre con el corazón conforme a Dios, pero fue un hombre que también le falló a Dios. De la misma manera que quizás tú le has fallado, de la misma manera que yo le he fallado muchas veces. Pero dice que en el amor infinito, en la misericordia de Dios, Él nos ama. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino solamente aquel que es hijo de perdición, que ya está establecido que se va a perder. Porque ya Él sabe quiénes son, como dice la palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Él sabe quién ha entendido verdaderamente la palabra y quién guarda la palabra y quién no la guarda. Por eso no podemos poner excusa de decir, Señor, bueno, tú conoces mi corazón. Claro que nos conoce. ¿Cómo no va a conocer nuestro corazón si Él nos creó? Somos hechura suya, somos nación suya, pueblo suyo, real sacerdocio, nación santa, dice la palabra. Y de esto se trata, de entender, de edificar el cuerpo de Cristo a través de las Escrituras, no a través de una palabra o de una revelación, como muchos dicen. Hoy en día se escucha a muchos decir, Dios me mostró. ¿Estás seguro que Dios te mostró? ¿No comiste algo y te cayó pesado? ¿No has visto algo que no proviene de Dios? Y ahí es a donde muchas veces verdaderamente entendemos cómo se adula,
¿Cómo se dice? Así dice Jehová y Jehová no dijo. Y entender esto es entrar en los diseños verdaderos del Padre para poder edificar la palabra, para poder edificar, ¿no?, el cuerpo. ¿Cómo verdaderamente el Señor cumplió cuando dice consumado es? Consumado es. ¿Llegaremos a ese punto nosotros? Tenemos que llegar. Por eso la importancia, cuando habla, dice, retén lo que tienes, no sea que te lo quiten. Y hoy en día vemos muchos que han titubeado, que se han sentido amenazados, diciéndole, mi tiempo ya ha pasado. Ya soy grande para servir, ya no puedo hacerlo. He perdido tiempo. Muchas veces decimos, a esta edad, a los 50 años, servir a Dios, eso lo dejo para otro. No hay una edad. Puede ser quizás que Dios te llamó a temprana edad, puede ser, dice la palabra que Dios no llega tarde nunca. Él llega en el momento justo, en el momento indicado. Y muchas veces le ponemos peros y muchas veces no queremos obedecer, porque quizás, es como dice la palabra en Juan, ¿no? Amamos más las cosas del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante al 17. Amamos más al mundo que aquel que amó al mundo y se entregó por el mundo, aún sabiendo de que muchos lo iban a menospreciar, de que muchos lo iban a tomar, pero que otros lo iban a desechar. Por eso la importancia de entender esta oración que el Señor hace, ¿no? La palabra nos habla, ¿no?, de ser hijos de luz y la importancia, ¿no?, de entenderse, pues, imitadores de Dios como hijos amados, andar en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso nos está pidiendo Dios en este tiempo como cuerpo, como iglesia. De la misma manera que la pecadora, la mujer del frasco de perfume, se humilló. Esa mujer no tenía pecado, dice que era la más pecadora. La más pecadora. Quizás como vos te sentís hoy. Le he fallado tantas veces a Dios. Y muchas veces no entendemos que Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que vino a esta tierra a hacerse hombre y a llevar nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, para poder entender que ese sacrificio, como Cordero Santo, no lo podía hacer. Pero hoy sí nosotros podemos hacer un sacrificio. Y ese sacrificio es muy inferior al que Él hizo. ¿Que nos va a costar? Claro que nos va a costar. Porque nuestra carne duele. Porque nuestro cuerpo a veces duele. Pero Jesús dice que no abrió la boca. Él soportó cada uno de esos latigazos por amor a ti, por amor a mí, por amor al Padre. Por eso la importancia de entender la oración del Hijo. No sea como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando dice la voluntad de Dios, es cumplirse, ¿no? Es entender que verdaderamente hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastés 3. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Y hay un tiempo que es maravilloso que se viene, que es un tiempo de cosecha. Porque muchos han sembrado, y muchos han sembrado con lágrimas. Y que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice la palabra, ¿no? Y se viene ese tiempo, amados. Se viene ese tiempo para aquellos que se sacrificaron, para aquellos que renunciaron a todo, para aquellos que dejaron, que soltaron, y que dijeron, a pesar de la crítica, de la murmuración, como decía acá el maestro en la palabra, ¿no? Lo importante es permanecer. ¿Pero permanecer en qué? ¿En mi voluntad? No.
permanecer en la voluntad del Padre, permanecer en Cristo, con luchas, con pruebas, con tribulaciones, con angustia, con dolor, con errores, porque no somos perfectos. Errores tenemos todos, pero vamos camino a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y cuando lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, nos vamos a sentir pleno en él. Por eso entender la importancia de Juan, ¿no? Capítulo 17, que el Señor Jesús le pide al Padre, ¿no? La importancia de entender lo que nos habla, ¿no? En el mundo, en Juan capítulo 15, verso 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sí. Pero a veces somos la última Coca-Cola del desierto, como decimos, ¿no? Y creemos que solo a nosotros nos aborrecen. No, a él lo aborrecieron primero. Y a los profetas también lo aborrecieron, a los discípulos. Y los han matado y cada uno sabemos cómo han muerto cada uno de los discípulos. Pero este es un tiempo verdadero, donde debemos luchar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Amén. Así que no me quiero extender mucho porque también sé que acá el maestro tiene palabra y tampoco queremos extender demasiado porque esto es edificar verdaderamente con una palabra consistente y que caiga en buena tierra, que cada uno entienda de que es una buena tierra, porque si estás del otro lado y si has apartado el tiempo, es como dice la palabra, ¿no? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y diezmarle a Dios en tiempo es muy fundamental, porque no todos, a veces es preferible estar 90 minutos mirando un partido que mirar una prédica capaz, ¿no? O a veces prefieren estar mirando una novela que mirar una prédica. Por eso la importancia de no amar las cosas del mundo, ¿no? Sino amar lo que Dios ha entregado, que es su Hijo. Amén. Así que espero que haya bendecido tu vida con este aporte y bueno, lo dejamos al maestro en la palabra para que nos termine cerrando esta hermosa cononía que el Señor ha puesto entre el profeta Kendry y nosotros acá para poder impartir la palabra. Primero, quiero agradecerle a los dos por el honor que le han dado al programa de participar y dejar tantas riquezas, ¿no? Y ya voy diciendo que va a haber una tercera parte, porque recién estamos entrando al principio de lo que es la oración, pero no hemos entrado a la oración del Hijo. Por eso este programa le pusimos edificadores de los diseños eternos. Hay un diseño que es eterno, que si tú lo sabes captar, tanto lo que habló Kendry como lo que habló el apóstol, tú vas a edificar correctamente. Y hay un diseño que con esto quiero cerrar, un diseño eterno. Toda la palabra, desde que comenzamos al final, hablamos de la edificación de una casa. Por eso Jesús primero los introduce, cuando dice, en mi tiempo, Juan 12 dice, en mi tiempo, los introduce en una casa, y les empieza a hablar lo que es formar un hogar. Por eso todo lo que habla desde Juan 13 a Juan 17, le está hablando de la edificación de un hogar. Por eso le lava los pies, y no se lo lava a discípulos, sino se lo daba a los generales que iban a edificar el reino, la casa, porque lo estaba introduciendo la casa. Y dice, y esto lo tienen que hacer entre ustedes. No dice entre ustedes a sus discípulos, entre ustedes. Porque tiene que haber una hermandad. Porque primero se tiene que formar un hogar. Por eso la casa del Padre se forma dentro de un ámbito de hogar, dentro de un ámbito de hermandad, dentro de un ámbito de economía, dentro de un ámbito de una sinfonía perfecta. El otro día me contaba Kendry, ¿no? Que es músico, ¿no? Lo que tenía armonía. En una casa tiene que haber armonía. Y te doy este principio de la oración. Cuando vos le formás ese ámbito al Padre, como fue el deseo de David en un momento de paz, pero esto se hace en paz, no se hace en guerra.
Por eso nosotros hemos recibido más un evangelio de guerra que el evangelio de paz. Esto se hace bajo un ámbito de paz. Por eso que cuando David encontró la paz, encontró todo, pero ¿por qué lo encontró? Por lo que el Padre hizo. Entonces, por agradecimiento a lo que el Padre hizo, que le trajo la paz sobre su vida, él dice, te voy a edificar una casa dentro de ese ámbito de paz, dentro de ese ámbito de hogar. ¿Y qué le dice el Padre? No, 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 tú no me vas a edificar casa. Yo te voy a edificar casa a ti. Entonces, cuando tú entras en esa intimidad, cuando tú entras en esa intimidad con el Padre para edificar esa casa, ¿sabes lo que va a hacer el Padre? Él va a edificar tu casa. Por eso dice, venga tu reino para que salga tu... Y dice, todo vendrá añadido. Entonces, si entendemos el principio de oración, por eso Jesús primero los introduce a la casa y les enseña lo que es edificar casa, para después sellarlo en la oración, porque toda la oración de Jesús ¿en qué está basado? En que Él va a venir a habitar en nosotros como casa. Toda la oración de Jesús está hablando del mundo y de que Él va a habitar con nosotros como casa y nos va a enseñar a qué, a convivir en el mundo. Porque cuando yo le edifico casa en mi intimidad, el Padre va a armar mi hogar. Por eso todo en tu hogar va a cambiar, todo el entorno de tu hogar va a cambiar, porque vos le creaste el ámbito perfecto para que el Padre actúe. Por eso cuando el Hijo cumplió, cuando dijo el Hijo, consumado es la cruz, fue cuando hizo de vuelta todo el ámbito para que el Padre actúe. Porque ¿qué fue lo que rompió? ¿Qué fue lo que rompió esto? Cuando la serpiente rompió un hogar. Porque antes era un hogar, donde eran uno, había una armonía con el Padre, donde era un ámbito de paz. Luego entra la serpiente, por eso siempre el sistema va a venir a romper la armonía de la casa. Por eso siempre el sistema va a venir a romper la intimidad de la casa. Por eso siempre el sistema va a venir a romper el diseño de la oración, que es la paz en la casa. Por eso dice, la oración dice, si tenés algo con tu hermano, va a ser estorbado en la oración. Si tenés algo con va a ser estorbado, porque la oración siempre va dentro de un ámbito de paz, dentro de un ámbito de hogar. Entonces, cuando vos le edificás eso al Padre, el Padre te va a edificar el hogar. El Padre va a restaurar y todo. Por eso ese diseño te lo queremos dar. Ese es un diseño eterno de lo que es la oración. Por eso recién entramos para entender cuál es el principio de la oración. El principio de la oración que cuando tú le edificas una casa, tu casa, al Padre, donde Él encuentre armonía, donde Él encuentre paz, donde Él encuentre un hogar, donde se pueda sentar contigo para conversar como amigos, donde puedan compartir nuestras oraciones. A veces el Padre dice, sí, pero hablas vos solo. ¿Y cuándo me va a dejar hablar a mí? Lo único que me estás pidiendo, y que Jesús que dijo, no sean como los gentiles que piden por sus necesidades, porque el Padre ya lo sabe. El Padre no quiere que vayas y le hables de eso, porque ya lo sabe. Él quiere enseñarte cómo hacer para que eso se transforme en un ámbito de paz, donde Él pueda actuar. Porque siempre fue el propósito del Padre, a través de nosotros, a formar un hogar, a armar un ámbito donde no haya necesidad. Por eso cuando Él termina todo en el séptimo día, dice, en el día del reposo, por eso Jesús dice, yo soy el día del reposo, está hablando de Cristo. Amén. Yo soy el día del reposo. Por eso en Cristo es donde yo voy a encontrar el reposo. Por eso dice, aquel que escucha mi voz, por eso cuando arrancamos, ¿no? Aquel que escucha su voz y le abre, dice, aquel que escucha mi voz, entra en mi reposo. No dice en tu reposo, dice, entra en mi reposo. Porque entras en ese ámbito de hogar. Entonces cuando vos entras en ese ámbito de hogar, todo tu entorno se transforma. Todo tu entorno se cambia. Por eso el principio de la oración es dentro de un ámbito de paz. La oración es dentro de un ámbito de intimidad. La oración es dentro de un ámbito de que Él siente un hogar, que pueda venir y complacerse. Este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Entonces ahí yo le voy a edificar hogar. Ahí yo le voy a edificar todo. Entonces el Padre que actúa. Salgamos del humanismo, en el que nosotros queremos labrar algo que ya está maldito. Esto es por el incremento del Hijo, es por la naturaleza del Hijo. Esto no es por tu esfuerzo, no es por tu labor. Esto es por el incremento del Hijo. Esa naturaleza productiva, esa naturaleza de paz, esa naturaleza de producción. Entonces, cuando vos dejas que eso fluya en ti, entonces todo cambia. Por eso, ese es el principio de la oración. Ese es el diseño eterno. Cuando el Padre encuentra una casa donde encuentra un hogar, donde encuentra un lugar donde sentarse
y comer junto con su hijo, con su amigo. Por eso Abraham le dio ese ámbito. Por eso Abraham recibió la herencia. Abraham le dio ese ámbito. Con Abraham vino, se sentaba en su casa y comía, ¿o no? ¿O no dice la palabra eso? Con Abraham se sentó en la tierra a comer con él en su casa. Abraham lo introdujo ahí y se sentaron y comían. Y en medio de eso es que recibe la bendición. En medio de eso es que recibe la palabra. En medio de eso es que su hogar es transformado. Por eso ese es un principio de oración. La oración nunca se hace dentro de un ámbito de guerra, porque Él se atrajo la paz. Él quiere encontrar un hijo de paz. Él quiere encontrar un hijo de paz, donde Él pueda encontrar un lugar, el ámbito correcto para poder edificar el mundo, para poder expandir su amor. Él amó al mundo. Él no condenó, Él amó al mundo. El mundo es condenado por su palabra, que es otra cosa. Porque aquel que rechaza su palabra es condenado, pero es un tema, por eso ese es el libre albedrío, es tu decisión. Yo te pongo la bendición y la maldición. Lo que tú tomes es lo que vas a vivir, pero eso no tiene nada que ver con Él. Por eso Él es un padre que te respeta, Él es un padre que te da, pero Él está buscando eso. Y con esto cerramos. Y yo quiero cerrar con Kendry, quiero que nos deleite con otra adoración y con eso vamos a ir cerrando, ¿no? Pero quédate con este principio. Edifícale casa al Padre y Él te va a edificar un hogar. Y Él te va a edificar todo. Ese es el principio de la oración. Edifícale casa al Padre, donde el Padre pueda encontrar a su Hijo, donde el Padre pueda sentarse a cenar contigo y te va a contar los secretos. Porque dice, ya no lo llamaré más siervo, ahora lo llamaré amigo, porque el amigo conoce los secretos, el siervo no. Entonces, cuando el Padre encuentre eso, tu hogar va a ser transformado. Tu hogar va a ser transformado, y no por tu guerra, sino por su paz. Por eso Él es príncipe de paz. Se nos fue dado un príncipe de paz, no un príncipe de guerra. Por eso Juan ve el cordero en Apocalipsis, sangrando. No ve al león de Judá, ve al cordero sentado en el trono. Por eso tenemos que saber entender juntos. Y este es un tiempo donde el Padre está buscando que le edifiquemos casa, para que te encierres en lo íntimo, en tu interior, y cierres la puerta para que Él pueda hablarte y escuchar su voz. Y si tú escuchas su voz, entras en tu reposo y tu entorno cambia. Por eso, luego de Kendry, los invitamos para el miércoles que viene, donde vamos a tener una tercera parte de todo esto. Porque recién estamos en el principio. Esto es lo grandioso y esto es lo tremendo de la palabra. Y no le hemos interpretado que esta es la oración de Jesús. Es la única oración más larga que se ve en la palabra. Y es la oración del Hijo. Y el Hijo en esa oración se basa en dos cosas. En el mundo y en la unidad. En el mundo y en la unidad. Esa es la gran batalla. Por eso, ¿cuál es el llamado que Él nos dio? Un solo espíritu, un solo Padre, un solo cuerpo, y que nada rompa el vínculo de paz entre los hermanos. Por eso, gracias por todos los que han permanecido. Quiero honrar la vida del apóstol, la vida del profeta Kendry, por enriquecer esta plataforma y por hacer tan rica esta plataforma, donde la verdad que estamos siendo administrados, alimentados por el Hijo de una forma grandiosa. Y quiero agradecer a cada uno que han permanecido, a cada uno que han estado, ¿no? Y que nos han honrado con su presencia, que nos han honrado con todo esto. También queremos honrar y queremos agradecer también a Carlos Uribe, ¿no? Al diseñador, al que nos hace la imagen, ¿no? Sí. Y la verdad que son imágenes de gran honra, de un trabajo, de una excelencia espectacular. Y todos aquellos que quieran de su trabajo, contacten con nosotros, que nosotros le pasamos su número y va a ser de gran onda y de gran bendición, ¿no? Y bueno, Kendry, te cedemos el cierre y nos vemos el domingo que viene. Gracias. El miércoles que viene. El miércoles. Sí, Señor, nosotros deseamos, anhelamos tu espíritu. Anhelamos tu espíritu construyendo en nosotros ese deseo que había en David de encontrar un lugar para que tú habites. Y sabemos que Cristo es la morada del Padre. Y si Cristo es el lugar que tú escogiste, Padre, para morar,
Ven a traerlo, revélalo a nosotros, enséñanos cómo edificar al Hijo en nosotros. Transfórmanos en el Hijo que tú amas al Hijo y te complaces en Él. Transfórmame en Cristo. Que se nos entre un desvelo como David, que no daba adormecimiento a sus ojos hasta encontrar un lugar a donde tú habites. Levanta ese espíritu de gestión en nosotros. Era un rey. No era alguien que estaba con dolencias o con necesidades humanas. Era un rey que estaba diciendo, yo habito en casa de marfil. Era un rey que estaba diciendo, el arca que simbolizaba, que representaba la presencia de Dios, está tras cortinas. Era un rey que decía, yo no puedo estar en mayor honra, yo no puedo estar en mayor comodidad que el Dios que me hizo rey, que el Padre que me hizo rey. Tú nos hiciste reyes y sacerdotes. Dejamos de vernos en función de las necesidades y nos vemos en función de la dignidad que tú marcaste entre nosotros. Y así como Abraham que dio diezmos a Melquisedec, dio diezmos a un rey. Enséñanos a honrar, Señor, no por las necesidades, sino honrar en función del gobierno de tu linaje real y establecer morada. Ven y habita en mi casa. Quédate a reposar. Tu presencia es la morada que yo llamo hogar. Quédate conmigo, oh Cristo. Yo en ti, tú en mí, oh, en mi casa hay lugar, ven a habitar. Me quedo contigo, oh Cristo. Yo en ti, tú en mí, oh, yo hago de tu espíritu mi hogar. Ven y habita en mi casa. Quédate a reposar en mí y yo en ti. Tu presencia es la morada que yo llamo hogar. Me quedo contigo, oh Cristo. Yo en ti, tú en mí, oh, en mi casa hay lugar, ven a habitar. Me quedo contigo, oh Cristo, eres mi hogar. Yo en ti, tú en mí, Señor. Yo hago de tu espíritu mi hogar. Te abrí las puertas de mi ser. También de cada habitación.
No es tanto espacio, pero quédate en mí. Anexo que vengo a entregar. Mi título de propiedad. Soy tuyo. Destruye los cimientos, cada pared, y construye en mí lo que desees. Quédate conmigo, oh Cristo, yo en ti y tú en mí. Oh, mi casa y lugar, ven a habitar. Quédate conmigo. Mira a Cristo en mí y busca en mi interior un lugar donde anheles estar, que es Cristo en nosotros. Oh, yo hago de tu espíritu mi hogar. Padre, gracias por esta jornada. Gracias por permitirnos traer esta palabra y así como lo puedo sentir vibrar en mi espíritu. Yo sé que hijos, no los que están configurados por el mundo, sino los que estás separando, por los que te santificaste para santificarlos en ti, Señor. Aquellos que escogiste, Señor, de entre el mundo, para que reciban esta palabra, para que reciban esto. Gracias por usarnos como conductos en esta mesa. Y te rogamos que nos enseñes más, nos des más luz como generación a edificar tu casa, a ser pacificadores, para que sea aplastado en breve Satanás debajo de tus pies, Señor. El Dios de paz aplastará. Rogamos, Señor, que ese gemido que había en David, para que en ti haya un lugar, así como esa tsunamita que le preparó lugar a ese profeta en aquel entonces, así como tú que eres hospedador, fuiste a preparar moradas para nosotros, eres hospedador, así como esta dinámica de convivencia que nos has hecho vivir en diálogos más allá de lo que hemos vivido en estos espacios donde estamos sirviendo tu palabra. Gracias por esos hermanos, Señor, que más que ministros somos hermanos. Hay más honra en lo que nos hace familia en la fe que lo que nos hace ministros. Pero claro, tiene su honra el ser ministros. Por eso estamos acá, Señor, por esa dignidad. Gracias por mis hermanos. Y sabemos que esta mesa se va a seguir extendiendo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz, amados. Amén. Buenas noches. Gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene. Bendiciones.